Muchachos, todos ustedes, vamos a trabajar algo que llama listas. Listo, es algo nuevo, pues digámoslo de cierta forma nuevo, pero no mucho. Listo, no es tampoco que sea la gran diferencia con lo que ya hemos visto. ¿Vale? Una lista, ¿qué es? Vamos a entender algo que llaman las estructuras de datos. ¿Listo? Y hay algo que tenemos que empezar a evolucionar en el tema de conceptualización, y es que nosotros hemos venido almacenando valores en variables. ¿Listo? En variables. Es decir, guardamos un número, guardamos un nombre, o guardamos un valor cualquiera en una variable. En la clase pasada empezamos a mirar que ya nos extendimos un poco más, ya no guardamos un solo valor en una sola variable, sino que lo que hacemos ahora es poder guardar muchos valores, ¿listo? En algo que nosotros empezamos a conocer como arreglo. Ese arreglo aquí se llama lista, ¿listo? Hay diferentes tipos de variables estructurados, por lo menos en Python. Tenemos las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. Por ejemplo, un diccionario es como tal como eso. Por ejemplo, un libro grande donde tenemos muchos valores claves, y dentro de cada valor clave tenemos un concepto. ¿Sí? Eso es un diccionario. ¿Una lista qué es? Una lista es un arreglo donde guardamos en una cierta posición un valor. Y ese valor puede ser que sea uno solo o pueden ser varios en una sola posición. Ustedes se dieron cuenta que en la clase pasada nosotros guardamos un usuario 1, usuario 2, usuario 3, y cada usuario tenía en sí almacenado unos valores que eran las variables como tal. ¿Sí se acuerdan? Entonces, esos quedan almacenados ¿en dónde? En memoria, en la memoria RAM de nuestro computador. Mientras se está ejecutando el programa, él va a guardar eso. ¿Listo? Hay la evolución, digamos que la evolución de las listas viene a ser algo que llaman los archivos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener almacenado valores en una lista como tal y pasarlos a un archivo plano, un archivo como un Word, un Excel, o guardarlo como un archivo plano, un TXT, donde me guarde, por ejemplo, 200.000 usuarios, o 100 usuarios, o 200 usuarios, o lo que queramos. Y por encima de esto, los archivos pueden guardarse en archivos texto o en archivos que son denominados formato JSON o JSON. ¿Listo? JSON es un tipo de formato donde podemos guardar esos tipos de archivos. Y por último, viene algo que llama las bases de datos. Las bases de datos son elementos donde pues podemos utilizarlos, son discos duros donde almacenan datos a través de un software, ¿listo? De forma estructurada a través de tablas, columnas, y cada columna tiene una identificación y guardamos los registros, las filas, listo, para guardar muchísima información cualquiera. Por ejemplo, la información de nosotros están en bases de datos como por ejemplo el Ministerio, Registraduría, listo, la misma base de datos de la Corhuila, listo, son donde almacenamos la información. Entonces empezamos con variables, listas, archivos y bases de datos, listo, entender eso. Entonces, las listas son una estructura de datos y un tipo de dato en Python con características especiales. Lo especial de las listas es que nos permite almacenar cualquier tipo de valor, cualquiera, como enteros, cadenas, hasta funciones podemos guardar dentro de una lista. ¿Listo? La notación de la lista es muy sencilla. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos almacenar números, sería muy sencillo. Es simplemente, si queremos almacenar algo vacío, pues simplemente le colocábamos como esos corchetes cuadrados, ¿listo? Para decir que está vacía. Pero si queremos almacenar números dentro de él, podemos, miren, números es igual a qué, y podemos almacenar una cierta cantidad de números ahí dentro de él, simplemente con separación por coma. Y cuando separamos por coma, de una vez, él va, listo, creando los nuevos espacios en memoria cada uno de los, digamos, valores que nosotros estamos incluyendo. No solo podemos guardar números, también podemos guardar números, letras, string, listo, caracteres, decimales, listo, podemos guardar una cantidad de elementos ahí. Y eso es muy interesante, y es muy fácil hacerlo con este lenguaje de programación. Pronto con otros lenguajes de programación es mucho más complicado. Entonces, eso es una ventaja que tenemos acá. Entonces, la lista podemos guardar, de hecho, la lista así en sí misma es recursiva. Nosotros dentro de una lista podemos guardar dentro de un valor clave otra lista. ¿Sí me entienden? ¿No? O sea, piensen
Piensen que nosotros tenemos una lista, es decir, guardamos muchos elementos dentro de ella misma. Y dentro de una posición de ella, en vez de guardar 10, guardamos en sí mismo ella otra lista que está acá. Por ejemplo, el número podemos guardar elementos. Y en vez de escribir 10, guardamos todo esto que está acá. O sea que dentro de una lista podemos guardar otra lista. Es como una bolsa, guardar otra bolsa. Entonces, por ejemplo, usted en una bolsa en su bolso puede meter llaves, lapiceros, cuadernos, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa bolsa usted puede coger otra bolsa más grande y meter ese maletín dentro de esa. ¿Listo? Es eso. ¿Listo? Eso es lo interesante de las listas. Incluso puede ya contenerse ella misma. Puede contener otros elementos compuestos, otros objetos. ¿Listo? Eso es lo interesante. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros podemos crear la lista de las vocales. Por ejemplo, ¿cómo crearíamos la lista de las vocales? Pues simplemente por cada carácter escribiríamos A, E, I o U separadas por coma y guardaríamos las vocales como si fuera una lista. ¿Listo? O sea que la posición 0, ¿quién es? ¿Quién está guardada en la posición 0? La posición 1, la posición 2 y yo les digo cuál es la letra que está guardada en la posición 3. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y le guardan la posición 4, U. ¿Listo? Usted, por ejemplo, para hacer eso de que usted dice que para meter dentro de una lista otra lista hay que siempre poner En corchetes cuadrados. no, las comillas. Ah, no. Aquí las comillas está diciendo que van a guardar una letra. Las comillas está guardando la letra. Si usted va a guardar, por ejemplo, que en la posición 0, 1, 2, 3, 4 quedó la U, ¿cierto? Y después de aquí a posición 5 guarda toda la lista de las consonantes. Pues usted puede decir que coma y abre corchetes y guarda toda la lista de los consonantes. B, C, D, ¿listo? Etcétera, F, H. Entonces miren, existen varias formas de construir una lista. La primera, la opción 1, es esta. Que escribamos la lista, el nombre de la lista igual con corchetes vacíos. Creamos una lista sencilla. O la segunda opción es que escribamos el nombre de la lista y llamemos igual list, con paréntesis. List, la palabra clave, esa es una palabra clave, list. ¿Listo? Entre paréntesis. La más fácil creería yo con estos corchetes rectos. ¿Listo? Para decir que eso, para entender que es una lista. ¿Listo? Entonces recuerden, para acceder, ¿cómo accedemos a los elementos de una lista? Es decir, nosotros podemos tener esta lista que está acá. Y si ustedes se dan cuenta, en esta lista, pues, cada número está en una posición. O sea, es decir, o este número está en una posición. Por ejemplo, el 3 está en la posición 0. La letra A está en la posición 1. La 8 está en la posición 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo decimos que quiero extraer de la lista un valor específico? Por ejemplo, que yo quiero extraer el valor 7.2 de esa lista. Extraer solo ese valor, 7.2. Entonces, para poder extraer el valor exacto de una lista, debo tener en cuenta el índice de la lista. Es decir, si yo quiero extraer el índice 0, 1, 2, 3, por ejemplo, aquí en las letras, por eso les decía en las vocales, si yo quiero extraer la I, ¿qué posición tiene en este momento la I? 0, 1, 2. O sea que le voy a decir que búsqueme lo que está en la posición 2 de esa lista. ¿Y cómo lo hacemos? Es simplemente escribiendo de la siguiente forma. Es simplemente escribiendo en la lista el valor que yo quiero sacar. Entonces, ¿cuál valor me está sacando acá? 0, 1. ¿La letra qué? La letra E. O sea que ella me va a imprimir la letra E. Es decir, sí, es simple. Decimos que entre corchetes el valor que quiero sacar es este. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si yo tengo una lista de números 1, 2, 3, ¿listo? ¿Cuántas posiciones hay puestas? 3, ¿cierto? 0, 1 y 2, ¿cierto? Y le digo, yo quiero que me extraiga el valor de la posición 8. ¿Lo puede hacer? No, porque no existe. Entonces me va a arrojar un error. El índice tiene un error. La lista está fuera de rango. Ahora, si yo le digo que me saque el valor 1.0, ella no lo va a entender. Tienen que ser valores que existan en la lista y además que sean enteros. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso, que sean enteros. Ahora, por ejemplo acá, miren que yo puedo guardar en la lista números y palabras, pero las palabras tengo que guardarlas ¿cómo?
entre comillas, comillas simples. ¿Puedo guardar los números decimales? Sí, con el punto, miren, punto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la posición 0 guardé el 2, en la posición 1 guardé el 5, en la posición 3 guardé la palabra defcode, en la posición 4, ¿qué apenas? 0, 1, 2, la posición 3, 1.2 y la posición 4, 5. ¿Listo? ¿Cómo yo inserto o cómo agrego elementos a la lista? Esta función la vimos la clase pasada, la función append. La función append me permite agregar, tomar todos los objetos que yo quiero en una lista, listo, tomarlos y agregarlos a la lista. Es decir, yo tengo un valor que es append, lo que hace append es tomar ese valor y insertarlo, agregarlo en la lista. ¿Listo? Eso es lo que hace la lista, el append. Bueno, esos son métodos, ¿no? Métodos de la lista como tal, métodos propios, que ya lo vamos a ir practicando ahorita con un ejercicio. Extend también nos permite agregar elementos a una lista, pero a diferencia de append, al momento de agregar en la lista, cada elemento de esta lista se agrega como un elemento más adentro de otra lista. Es decir, es como si yo insertara dentro de una lista, Remove, ¿para qué servirá la palabra remove? ¿Qué les traerá a ustedes? Borrar, ¿cierto? Como borrar, ¿cierto? Remover. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Un elemento de dónde? De la lista. Es simplemente indicarle cuál es el valor que yo quiero eliminar, en qué posición, o el índice de la posición. ¿Listo? Index. Index devuelve el número de índice del elemento que le pasemos por parámetro. Entonces, si yo quiero que haga lo siguiente, aquí estamos preguntándole por el índice de la cadena defcode. O sea, dentro de mi lista, esto devuelve el 2. ¿Qué quiere decir? Que él busca en la lista el valor donde yo estoy guardando esta palabra defcode. ¿Y él qué me va a hacer? Me va a devolver el índice donde está guardado ¿qué? Ese valor, que es la posición 2. Entonces miremos este arreglo. 0, 1, 2. La palabra defcode, ¿dónde está guardada? ¿En qué posición? En la 2. Entonces él me va a decir, ojo, usted tiene guardado esta palabra en la posición 2 de nuestra lista. ¿Listo? De nuestra lista. Recuerden que en la lista podemos agregar muchas cosas, ¿no? Entonces, count. El método count me permite contar, ¿listo? Para saber cuántas veces un elemento de una lista se repite, podemos utilizar el método count. Entonces, por ejemplo, si repetimos, si está Juan o Pedro o Alberto 5 veces agregado en la lista, él puede contar cuántas veces se está repitiendo ese valor dentro de mi lista. Interesante, porque por ejemplo, si yo tengo un listado y quiero saber cuántos Juan hay en la lista, él la puede contar. ¿Listo? Es un proceso iterativo que hace dentro de la misma función, que no sabemos cómo está programada por dentro, pero me lo está haciendo. ¿Listo? También lo podemos programar, pero ¿para qué inventar la rueda, no? Y reverse, también podemos invertir los valores de una lista. Entonces podemos decirle que lo primero sea lo último y lo último sea lo primero. ¿Listo? Bien, los métodos de la lista, aquí en el PDF les dejo los métodos. Por ejemplo, él me calcula el máximo, el tamaño de una lista, o el mínimo que tengo en la lista. Por ejemplo, el append, el account, el extend, el index, el insert, el pop, el remove, el reverse y el sort. El sort es muy interesante porque yo puedo darle que me ingrese una cantidad de números, 5, 4, 2, 1, 20, y lo que hace el método sort es ordenarlos. O sea, no importa cuántos números yo meta, lo que hace sort es toma la lista, no importa en qué posición, mira cada valor y los ordena. ¿Listo? Y es un algoritmo interesante de ordenamiento. Dime. ¿Y si hay letras? También las ordena. ¿En qué orden? Alfabético. Ascendente o descendente. Miren, es muy interesante porque el método sort con T, es uno de los ejercicios de programación más interesantes que existen. Existen muchos algoritmos. Uno interesante que podríamos ver nosotros más adelante es el siguiente, que es el de burbuja. Bubble sorts. Listo. El algoritmo burbuja es uno de los algoritmos más interesantes
¿Listo? Puede ser en Python, no importa en qué lenguaje de programación. Es un algoritmo que, la verdad, muchachos, ese algoritmo todavía es un ejercicio de investigación. ¿Por qué es un ejercicio de investigación? Porque ese algoritmo burbuja, existen muchas versiones. Ese es el primero, el algoritmo burbuja, pero en sí es ordenamiento. Algoritmo de ordenamiento. Busquemos algoritmo de ordenamiento. O sea, ustedes imagínense un programa que sea capaz de ordenar cosas en el menor tiempo posible. Entonces, pensemos que miren este desorden, miren lo que hace el algoritmo Quicksort o burbuja rápida, es organizar, si se dan cuenta, toma valor por valor para empezar a organizarlo. Y es un algoritmo que siempre está mejorando. O sea, es decir, existen muchas versiones de este algoritmo. Dice ordenamiento, no es el único. El más rápido en este momento es uno que se llama, miren, más rápido aquí dice por tiempo por segundo. Ordenamiento rápido, el Quicksort. Por acá hay uno que llama Random Sort. Esos algoritmos son muy interesantes acá. Ya vienen por defecto con Python, con muchos lenguajes, ya vienen. Pero uno también lo podría fabricar, o sea, hacerlo. ¿Listo? Lo interesante de este tipo de algoritmos, digamos, es que ustedes, entre más rápido sea el algoritmo, pues si se diseñan a futuro un algoritmo así que sea muy rápido de ordenamiento, pues eso hasta se vende. ¿Listo? Y mucho. ¿Bien? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a introducir el ciclo while de una vez. ¿Listo? Para que lo entendamos. Vamos a hacer dos ejercicios. No alcanza el tiempo, hacemos dos. Si no, pues explico por lo menos este y el proyecto que tengo que hacer. Dice, da una lista con nombres completos de personas, realizar un programa que genere una segunda... Sí, da una lista con nombres completos de personas, realizar un programa que genere una segunda con la cantidad de palabras de cada uno de los nombres, o con eso, porque parece un problema. ¿Listo? Da una lista con nombres completos de personas. O sea, ustedes van a ingresar los nombres de las personas, realizar un programa que genere otra lista, es decir, una segunda, con la cantidad de palabras, por ejemplo, mi nombre, Juan Manuel, ¿cuántas palabras tiene? 2, ¿cierto? Yo digo Alberto González, ¿cuántos nombres tiene? O bueno, con apellidos, 2. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama David Fernando Rafael Augusto. David Fernando Rafael Augusto, ¿cuántos tiene? 4. Entonces lo que van a hacer es que a partir de los nombres que ingresan van a contar las palabras. ¿Listo? La lista de nombres debe llenarse a través de nombres que ingresen por teclado hasta que el nombre ingresado sea fin. O sea, si ustedes ingresan fin, si alguien llama fin, no creo, ¿listo? Entonces se acaba el programa. ¿Y él qué me va a hacer? Me va a escribir o me va a imprimir en pantalla la lista de nombres, la lista con la cantidad de palabras de cada nombre. ¿Listo? Si no lo entendemos de principio, ya muchachos tranquilos, lo vamos a resolver nosotros acá en Python. Te voy a escribir aquí vamos a abrir nuestro Colab. ¿Listo? Voy a escribir entonces aquí en Colab, muchachos. Colab, Collaborative. Vamos a hacer una sesión acá nueva, esa es la sesión número 9. Ajá. Ay, ¿Cómo es eso? entonces más uno, perdón. Sesión. Listo. Voy a agregar un texto acá, lo voy a subir para agregar el código. Vamos a entender un poquito, o sea, a partir de unos nombres, ¿cierto? Entonces, ejercicio 1 de la clase de hoy. Entonces, a partir de unos nombres, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a generar otra lista. Una lista que me guarde los nombres, que yo vaya ingresando, y a partir de cada uno de esos nombres que me genere
otra lista con el número de qué, de palabras que tiene ese nombre. ¿Listo? Entonces, es algo como lo siguiente. Entonces, miren, pensemos de esta manera. Entonces, vamos a empezar a guardar nombres en una lista. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el primer nombre, Juan Manuel, ¿cierto? Juan Manuel. O sea que ese Juan Manuel se va a agregar en una lista que se llama lista nombre. Lista nombre. Esa lista nombre está vacía, por el momento está vacía. Entonces guarda en la posición 1, la guarda. ¿Listo? Después viene, digamos que Alberto. ¿Listo? La guarda en la posición 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. Y lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer nosotros, es que vamos a crear una lista que llame contar palabras. Entonces, vamos a hacer un algoritmo que me cuente cuántas palabras tiene este nombre y me lo guarda. Entonces, Juan Manuel, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas palabras? Dos. Entonces me guarda el 2 acá, en la lista. Y Juan Manuel queda guardado pues aquí también, ¿no? Alberto, ¿cuántas palabras tiene? Una. Y Alberto queda guardado aquí. Entonces, Juan Manuel queda guardado aquí. Juan Manuel. Y aquí queda Alberto. ¿Listo? Entonces, es un algoritmo que permita ingresar valores, cuente por cada valor cuántas palabras tiene y me guarde pues en otra lista los nombres. Otra cosa importante es lo siguiente: ¿cuándo se acaba el algoritmo? Cuando guardamos fin. Bueno, cuando guardamos fin no se guarda, simplemente cuando escribimos fin se acaba el programa y me cuenta, me muestra, me imprime, se acaba el programa y automáticamente me imprime cuántos nombres tengo y me muestra las palabras que tiene cada nombre. Es eso. ¿Listo? Entonces, programa bien interesante. Vamos a utilizar, en la clase anterior utilizamos el ciclo for. En esta clase vamos a utilizar el ciclo while para que también lo entendamos. ¿Listo? A diferencia del ciclo for, nosotros con el for le decíamos cuántas personas queríamos agregar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso no. En este caso no le estamos diciendo cuántas personas queremos agregar, ni 2, ni 3, ni 4. Le estamos diciendo que queremos agregar, no sé, 200, 100 personas, no sé, lo que se le ocurra. Pero ¿cuándo para? Para que pueda terminar el programa, porque tiene que finalizar cuando escribimos fin. ¿Listo? ¿Te decía? O sea, no está parametrizado desde un principio la cantidad de personas, sino que lo finalizamos cuando nosotros queremos. ¿Listo? Es una de las cosas que tiene el while. Vale. Entonces, muchachos, fijémonos en esto. Vamos a agregar un código. Aquí un código. Y en el código vamos a empezar. ¿Listo? Bien. Listo. Vamos a crear una lista. Aquí en el código, crear una lista. Listo. Que se llame lista-nombres. En esa lista, nombre. O nombre, sí, nombre. En esa lista que vamos a guardar los nombres de quiénes. Pues de las personas que vayamos ingresando, ¿cierto? En esa lista vamos a guardar los nombres. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que el programa me pida nombres? ¿A través de qué? Que el usuario vaya ingresando. ¿Cómo hacemos para que el programa, qué función me sirve a mí para que le pida al usuario nombres? Eso, el input. Entonces decimos nombre,
va a estar, es igual a ¿qué? A un input, ¿cierto? Donde en ese input, en donde ese input le va a decir, digite el nombre, pues digite el nombre completo, puede ser, ¿cierto? Digite el nombre completo. Voy a hacer algo interesante acá, ¿listo? Voy a hacer que no importa cómo el usuario lo ingrese, si en mayúsculas, minúsculas, combinadas, voy a hacer que el programa lo convierta todo a mayúscula y me lo guarde en mayúscula. ¿Listo? No importa cómo el usuario lo esté guardando, lo que voy a hacer es que voy a generar una función para que me convierta los caracteres que escribamos en todo en mayúscula. ¿Listo? Para eso le voy a decir lo siguiente, le voy a decir que al input, y le voy a decir punto, y le voy a decir upper. ¿Qué significa upper? Que convierte en mayúscula lo que escribamos. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo, miren, entonces, le vamos diciendo que al usuario digite el nombre completo, entonces él va a digitar el nombre completo, pero ¿qué es lo que va a hacer upper? Va a convertir todos esos nombres, o el nombre que escribamos con apellidos, los convierte en mayúsculas. ¿Listo? Hay otra función contraria a mayúsculas, ¿cuál sería? Minúsculas, que es lower. ¿Listo? Upper es mayúsculas, lower sería minúsculas. Bien, acá vamos a utilizar un ciclo para que me empiece a pedir los nombres. Aquí ya me empieza a pedir los nombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese primero? Que me lo guarde en la lista. Que este nombre me lo guarde en esta lista. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo todos? Pero antes, vamos a ingresar el while o el for o el ciclo para que empiece a preguntar. ¿Listo? Y cuando escriba fin, se sale el programa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el while se escribe así. While, ¿qué significa while en inglés? Mientras ¿qué? Mientras el nombre, ¿cierto? Sea diferente de ¿qué? De fin. ¿Se acuerdan de esta? Mírenlo, esto es igual, ¿cierto? Esto es igual. Esto significa diferente. ¿Listo? Eso es el operador diferente. Mientras esto sea diferente de fin en mayúsculas, ¿qué va a hacer el programa? ¿Listo, Nata? Sí, señor. Listo. Mientras nombre sea diferente de fin, ¿listo? ¿Qué va a hacer el programa? Pues entonces el programa va a hacer lo siguiente. Entonces, recuérdense que tienen que dar la indentación para decir que estamos dentro de ese fin, dentro de ese while. ¿Listo? Entonces, while. Mientras nombre sea diferente de fin, entonces, pues va a guardar ¿qué? Va a guardar el nombre en la lista, ¿cierto? Entonces, lo que voy a decir es que la lista, ¿cierto? La lista nombre va a apendizar o va a agregar append, mire la función append, ¿se acuerda esa función? Append, ¿va a guardar qué? A nombre. Eso es lo que les estoy diciendo. Bueno, lo que escribió el usuario no fue la palabra fin. Entonces, si escribió Juan, pues va a coger Juan y lo va a guardar ¿en dónde? ¿O lo va a agregar en dónde? En la lista. Eso es lo que estamos haciendo. Que escriba el nombre. Listo, si la palabra es diferente de fin, pues entonces tome el nombre y lo agregue ¿en dónde? En la lista. Miren. Listo. Escribió el primer nombre. ¿Qué sigue después de escribir el primer nombre? ¿Qué vuelve y me pregunta el programa? Si la palabra es diferente de fin. Eso. ¿Cómo hacemos para que me pida otra vez otro nombre? ¿Con otro qué? Con otro input. Le decimos nombre igual input. Ahí mismo dentro del while. O sea, esta misma línea puede ser. Esta misma línea pues vuelve y la pregunta, ¿no? Esta misma línea vuelve y la pregunta acá. Claro, porque como la palabra no es fin, entonces vuelve y otra vez pregunta el nombre.
proveerá. Recuérdense que queda identado, ¿no? Identado. Uy, por favor, que sí ¿Listo? Eso está súper mal. Entonces, miren que pedimos, la lista de nombres está vacía, pedimos el nombre al usuario, el usuario digita el nombre, lo convierte en mayúscula, lo guarda en la variable nombre, que es una variable sencilla, digámoslo así, guarda un solo valor. Esta variable sencilla, que es nombre, se agrega donde a la lista nombre, lo almacena en lista nombre y volvemos y preguntamos por otro valor, por otro nombre, y vuelve a hacer el ciclo. Lo agrega, si no es fin, lo agrega en donde, en la lista, otra vez vuelve y pregunta, si no es fin, vuelve y lo agrega en la lista, y así sucesivamente, vuelve y ¿cuántas veces? Hasta que escribamos la palabra fin. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren ensayen, mírenlo. Ustedes denle en play, de momento, y ensayemos. No vamos a ver cómo se agregan los valores porque no tenemos la opción de imprimir los valores de momento. Es simplemente lo que vamos a hacer es darle, es agregar y, miren, dice, digite el nombre completo. Entonces yo digo Juan Manuel. Y después sale, digite el nombre completo. Ah, ¿por qué sale otra vez? Porque tengo que agregarlo, Diego. Digite el nombre completo, entonces, Alberto. Y él me va a seguir pidiendo nombres. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando escriba fin. Escribo fin y se salió el programa, se terminó. Hasta el momento el programa nos está haciendo esto. ¿Pero eso es lo que yo quiero? No, todavía nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Que nos diga qué? ¿Cuántas palabras tiene cada nombre? Por ejemplo, que nos cuente cuántas palabras tiene Juan Manuel, que nos cuente cuántas palabras tiene Diego, Alberto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero hay Juan Manuel y Porque creo que aquí mira, Aper. Hay un error ahí. Ah, sí. Fin lo detecta sin importar cómo lo escribe. Ajá, fin lo detecta. ¿Por qué? Porque es que como lo convertimos a mayúscula y lo tenemos aquí en mayúscula. Entonces tengo que ponerle aquí también mayúscula. No, acá mira. Aper y Aper. Sí, pero bueno, me parece eso. Veo una muñeca cuando mira en el espejo y Carlos. Vale. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que ahora va a coger cada nombre de la lista. Vamos a coger cada nombre que está guardado en la lista y vamos a contar cuántas palabras quedó guardado en ese nombre. ¿Listo? O sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos, pilas. Aquí vamos a mirar qué hay en la lista nombres, qué quedó guardado en la lista nombres y empezar a coger índice por índice o posición por posición y mirar cuántas palabras quedaron guardadas ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la primera quedó guardado Juan, en el 0, en la posición 0, Juan Manuel, posición 1, Diego, la posición 2, Alberto, la posición 3, fin. Bueno, fin no queda guardado. Entonces, ¿cómo hacemos para revisar la lista nombres? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar a esa lista y empezar a tomar elemento por elemento y contar sus palabras. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a generar otra lista que se llame lista contar palabras. Palabras guión bajo nombres. Así, miren, sin espacios, ¿no? Lista contar palabras nombre. La dejé así. O lista, no sé, palabras contadas. ¿Cómo queda mejor el nombre? Lista palabras contadas o lista contar palabras. No, lista contar palabras de los nombres. ¿Listo? Está vacía en este momento. Está vacía. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es recorrer toda esa lista
elemento por elemento, recorrer toda esa lista elemento por elemento y empezar, decir, ah bueno, el elemento 0, ¿cuántas palabras tiene? El elemento 1, ¿cuántas palabras tiene? El elemento 2, ¿cuántas palabras tiene? Y vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo lo podemos hacer? Para hacer el recorrido de la lista. O sea que ya sabemos que la lista puede ser 5 nombres. ¿Cómo le decimos que vaya a la posición 0, posición 1, 2, 3 y 4? Lo podemos hacer con un for. Que el primero me vaya al 0, después al 1, después al 2, al 3, al 4, al 5, a lo que tenga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo con un for. Un for desde ahí, in range, mírenlo. Desde ahí hasta dónde. ¿Cómo sabemos? Algo muy importante para determinar el fin de la lista, saber hasta dónde contar, ¿sí? Porque la lista no es infinita. Si nosotros guardamos 4 nombres, ¿sí? ¿Cómo le decimos que vaya hasta esa posición, hasta la final? Hay una función que se llama len. Esta función len es de longitud. Me va a calcular la longitud de esa lista. Me va a decir, ah bueno, la lista tiene 10 nombres o tiene 7 elementos o 8 objetos. Ella me va a decir eso. Entonces, len. Pero ¿cuál lista es la que yo necesito que ella vaya y calcule? Eso, la lista nombres. Entonces, él va a ir a calcular con len lista nombre. ¿Listo? Él va a ir a calcular la longitud de la lista nombre. Y al final colocamos los 2 puntos para decirle que vamos a empezar el for. ¿Listo? Entonces, miren, len para decir cuál es la longitud de esa lista nombres. ¿Listo? Que pueden ser 4 nombres, 5 nombres, la longitud de la lista nombres. ¿Cierto? De la lista nombres. Ahora, vamos a buscar, ¿listo? Ya estamos en la lista nombres. Entonces, en el primer dato, ¿qué posición es? 0, ¿cierto? Entonces lo que le voy a decir es que busquen la posición 0, ¿qué es lo que hay en esa posición 0? ¿Cómo le decimos que vaya a la posición 0 de la lista nombre? Entonces lo que vamos a hacer es que el valor, o sea, lo que está el contenido, en este caso que es Juan Manuel, el valor, ¿cierto? Es igual a ¿qué? O sea, que me saque el valor de lo que haya en esa lista nombres, que se llama Juan Manuel. Entonces lo que le voy a decir es que busque en la lista nombre, ¿listo? Lo que esté en la posición I, es decir, en la posición I hace referencia al valor que va aumentando. Recuerden que está aumentando el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces lo que en ese momento, como es I la primera, entonces va a buscar 0. En este primer dato va a buscar 0. Entonces la posición 0 es esta y está guardado este nombre Juan Manuel. Entonces ese nombre Juan Manuel en esa posición lo va a guardar ¿en dónde? En la variable valor. ¿Listo? Va y lo saca y lo guarda. O sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Él va y busca ese valor en esta posición 0. Él va y lo busca, toma Juan Manuel y lo guarda en una variable que se llama valor. Lo guarda en una variable que se llama valor. ¿Listo? Pero valor tiene algo especial. Valor tiene un nombre, ¿está bien? ¿Cuántas palabras tiene Juan Manuel? 2. Eso es lo que queremos contar ahora. Contar cuántas palabras quedaron guardadas en valor. ¿Cómo hacemos para contar esas palabras que quedan guardadas en valor? Lo que vamos a hacer es decirle lista, contar palabras. Lista, contar palabras de los nombres de quién, de lo que está almacenado en valor. Y append, adjúntelo, mírenlo, cuente las palabras que están en valor y adjúntelo ¿en dónde? En esta de contar palabras. Append. Pero append ¿qué? ¿La longitud de quién? Len, ¿la longitud de quién? De valor. De valor, exacto. La longitud de valor. De valor. Pero voy a hacer algo especial. Como
las palabras están separadas, ¿cierto? Por ejemplo, los nombres con apellidos son separados, no están todos pegados. Lo que voy a utilizar es que él me cuente, no toda la longitud de los caracteres, porque él me da en este momento, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Si yo le digo len, él me va a contar la cantidad de ¿qué? De caracteres. Lo que voy a decirle es que él cuente cuántos espacios hay entre caracteres. ¿Sí? Yo no sé, le voy a decir que me cuente los espacios que existen en los caracteres. No que me cuente todos los caracteres. ¿Cuántos caracteres hay aquí? 1. Y de hecho, cuando hay uno, ¿cuántas palabras deberían haber? 2, ¿cierto? Y él me va a contar eso. O sea que por cada punto realmente me cuentan 2 palabras. ¿Cómo hacemos para que me cuente entonces eso? Hay una función que se llama la función split. Split, miren, la función split, ¿qué significaría? En español significa como partir o dividir. Eso. Entonces sería como la palabra que está partida. ¿Listo? Dividida. Aquí hay una división, ¿no? Aquí hay una división. Por esta división se generaron ¿cuántas palabras? 2. ¿Listo? Es eso. Esa función split, ¿listo? Va a contar eso. Las divisiones que existen entre una cadena de caracteres. Listo. Y por último, ya vamos a hacer algo. Ya él está contando las palabras, las está almacenando en una nueva lista. Y ahora lo que yo quiero es que me imprima el resultado. O sea, me imprima la lista de ¿qué? De los nombres guardados. Y al lado me escriba pues cuántas palabras quedaron guardadas por cada uno de los nombres. Para eso voy a utilizar otro for. ¿Para qué? Para que me haga el recorrido de ¿qué? De toda la lista. Vaya recorriendo el for, ¿listo? De los nombres y de las palabras contadas, ¿listo? Y me lo vaya sacando. Entonces va a ser un for y in range que vaya hasta ¿dónde? Pues que vaya hasta ¿dónde? Hasta el tamaño de la lista. O sea, que toda la lista, o sea, es decir, un len que vaya todo el tamaño de la lista. Entonces la lista nombres, todo el tamaño de la lista, mírela. Él va a ir desde 0 hasta el último valor de la lista. Por eso lo calcula con len, que es la longitud de todo el valor de la lista. Por ejemplo, si tenemos la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pues va hasta el índice 11. Esto en este caso menos 1, ¿no? O sea, hasta el 10, de 0 hasta el 10. ¿Listo? Y lo que vamos a decir es que, ¿qué comando me sirve para que imprima en pantalla? Print, imprime en pantalla. ¿Que me imprime en pantalla qué? La lista de nombres en la posición, de la posición 0. Bueno, la posición 0, 1, 2, 3, te lo va a hacer con I. Entonces, la lista en esa posición me trae ese valor, contiene, voy a decirle aquí entre comillas, contiene aquí una palabra, voy a concatenar, eso se llama concatenar, para decirle lo siguiente. O sea, es decir, Juan Manuel va a decir, si yo guardé Juan Manuel en el primer valor de la lista, me va a decir Juan Manuel contiene 2 palabras, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es que Juan Manuel contiene, dejo unos espacios intermedios, finales, acá y acá, para que no hay que pegar las palabras, contiene lista, voy a llamarla acá, lista contar palabras, así llamaba, muy largo el nombre de la lista, de esa variable, nombre, le he hecho más corto, palabras, nombre, en la posición, ¿qué posición es esta? 0. Entonces que también vaya a la misma posición, ¿no? Pues la posición 0 de esta es la misma posición 0 de Juan Manuel. Entonces vaya a esa posición.
y me diga, pues ahí me va a decir cuántas palabras tiene. Entonces, palabras. Y ya. Miremos a ver si ya o no. Lista, contar palabras, nombres. Ese es con ese. Nombres. O sea, este tiene que ser igual a este. Porque esta es la lista de las palabras y esta es la lista. ¿Listo? ¿Nombres? Nombres, sí. Nombres. Voy a aumentar un poquito el tamaño ahí. ¿Sí alcanzan a mirar? ¿Sí? Bueno, échenle candela ahí. A ver qué. Listo, prueben a ver si nos salen errores bien, si no nos salen errores también. Entonces miren, vamos a hacer prueba de escritorio todos. ¿Listo? Vamos al primer nombre. Ensayemos con digite el nombre. Entonces, el nombre es Fin. ¿Qué pasa si escribo Fin? Se acaba el programa. Listo. Bien, funciona hasta ahí, funciona. ¿Listo? Otra vez, démosle play otra vez. Y vamos a escribir un nombre. Entonces escribamos Alberto Pérez. ¿Listo? Alberto Pérez. Guardamos. Ya lo guardó. Entonces me dice, digite el nombre completo, el siguiente nombre completo. Entonces digo Juan Eduardo Afanador. Afanador. Lo guardamos. Listo. Siguiente nombre. Entonces Camilo González. Camilo González, bien, 3. Y le voy a decir Fin. Entonces, miren que lo que hizo el programa fue lo siguiente. Ay, en fin, me dio error. Me guardó Alberto Pérez. ¿Cuántas palabras tiene? Contiene 2 palabras. Juan Eduardo Afanador contiene 3 palabras. Y Camilo González contiene 2 palabras. Me botó error. Cuando Cuando le di fin. ¿Por qué en fin vota error? 2 palabras, 3 palabras. Así me funcionó. ¿Ensayen? ¿Por qué vota fin? En fin. Porque lo tienes mal escrito. Del fin sin espacio, ¿no? Fin sin espacio. Pero me da error. Porque lo tienes mal escrito. Sí, fin sin espacio. Ni espacio delante ni espacio atrás. Lista de nombres no está definido. Suba. Lista de nombres. Míreme, ¿Todavía existen de eso? ¿Qué dice? Pollo. Lista de nombres no está definido. Aquí Es que maneja plata para el negocio, debería saber todo aquí. lista de nombres, míralo. Es que él maneja puro billete así. Profe, te deja ver donde puso el split, por Ah, favor. bueno. Ya voy. No, esa sí es de contar palabras. ¿El split? Yo lo manejo moneda y 9 10. Ahí fue la cosa. ¿Cuánto vale la moneda y 10.000? 8.000. ¿Listo? Puede ser un problema de sintaxis. Él le bota la línea. Hasta por un espacio. De hecho, les digo una cosa, Python es de los lenguajes de programación que menos molesta por esos sintaxis. Es el que menos molesta. Si ustedes conocieran Java, Java ni siquiera les deja ejecutarlo. De una vez le manda error. Y Java sí es con un punto y coma, eso sí que es supremamente tedioso para todo. Y de hecho ese programa, para hacerlo por ejemplo en otro lenguaje de programación como C++, eso es súper larguísimo. ¿Listo? No nos demoramos ni 10 líneas de código. ¿Listo? Miren, entonces, interesante porque ya estamos haciendo listas, muchachos. Ustedes vean lo importante que es esto. Hacemos listas acá. En estas listas que estamos haciendo, ya podemos guardar una serie de nombres. ¿Listo? Y con esa serie de nombres, pues ya podemos entonces jugar con ellos. Básicamente contar palabras, cruzarlas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todos con la camiseta del Mayo para el martes. Bueno. Bien. ¿Cómo? ¿Qué cosa?
los que van a jugar. Juega la del Partido Federal. Tiene una. Tiene. Bien. Bien, voy a dejarles el siguiente ejercicio, tranquilos, si no lo resuelven de momento no hay problema. Van a hacer ustedes esto. Ya vieron que con palabras se pueden guardar, ¿cierto? Ahora, lo que yo quiero es que ustedes guarden números. ¿Listo? Guarden números. O sea, un programa que le diga al usuario de que guarde números. Digita un número, lo digita. Digite otro número, lo digita. ¿Listo? Y de esa lista, ustedes puedan decir qué valor eliminar de la lista. ¿Qué valor ¿Sí? eliminar? ¿Listo? Entonces, ¿sí? Entonces, miren, solicitar al usuario que ingrese números, los cuales se guardarán en una lista. Entonces, al final, ¿qué pasa? Si el usuario ingresa el valor 0, se acaba el programa, ¿listo? Sale el programa y me dice, pues, los valores que están almacenados en la lista. ¿Qué debe pasar? Que después de que el usuario no desea agregar más números, ¿listo? Él le salga un letrero que decía, deseo eliminar números de esa lista. La elimina y ya sacó el programa. Y me muestra en una lista los que ingresó y en una lista... una lista que me muestra los que ingresó y en la lista la segunda lista, pues la última lista, la que ya queda con la lista de números eliminados, ¿sí? O sea, la original y la que queda con eliminados. ¿Listo? Es lo mismo, pero ingresando números y en vez de agregar, se sigamos agregando, pero elimínelos. ¿Listo? Que él desea eliminar. Que al final me muestre entonces la lista original y me muestre la lista de eliminados. ¿Sí me entienden? Sí. Listo. Piénsenlo. La cuestión es pensarlo. ¿Listo? Siempre en ejercicio de buscar ese. Pero ya sé que ustedes están cogiendo el hilo de las listas, ¿vale? Bien. Bueno, muchachos, vamos a hablar un poco del corte 3 de una vez. Vamos a hablar del corte 3. Ya nos quedan con esta sesión 3 sesiones más. Y de hecho, la última sesión es más que todo para notas finales y para recibir proyectos. Por lo general, a mí me gusta trabajar mucho en el sentido de hacer cosas, ¿no? De proyectar, de generar un producto, más que entregar un parcial. Por ejemplo, yo les dejo a ustedes los parciales para que los desarrollen, ¿listo? No sino para que aprendan. Miren, ustedes pueden buscar, si quieren, pueden buscar en YouTube. ¿Listo? Pueden buscar en YouTube, ¿vale? Proyectos en Python. Proyectos en Python. O sea, les estoy diciendo todo. Es decir, cómo ustedes pueden proyectos básicos, 6 proyectos básicos acá, 4 proyectos, aprenda Python. Mira, que hay muchísimo material. A mí me gusta que ustedes cacharreen, vayan, revisen y pueden decir, ay, profesor, yo puedo hacer un bot, puedo hacer... Miren, hay algo muy interesante que está en Python y es hacer temas de inteligencia artificial. Inteligencia artificial con Python, miren. ¿Listo? O sea, pueden hacer una red. Ya están los ejercicios hechos, es cuestión de practicarlos. ¿Listo? O sea, es decir, yo quiero que ustedes utilicen estas herramientas también, o sea, que vayan a YouTube, que vayan a otros programas, vayan ustedes. Hay muchísimo material acá donde usted puede decir, ay, qué chévere, yo puedo hacer esto en Python. Miren, clasificación de imágenes con Python y utilizando lo que es el TensorFlow. Entonces, por ejemplo, miren lo interesante, que ustedes con TensorFlow, que prendan la cámara, identifique si es un gato, si es un perro, si es una camisa, si es un... Eso se llama reconocimiento de objetos, ¿listo? Por visión por computador, que le reconocía la edad, exacto. Miren, este canal de Ringate me gusta mucho también, el man explica muy bien cómo hacer el proceso, ¿listo? De cómo hacer miren, a partir de una serie de imágenes, ¿listo? Le explica, hace el código, les da el código, ¿listo? Esa es una opción y es válida. Por ejemplo, reconocimiento de caracteres, que ustedes con un carácter hagan un programa que conecte a una cámara, puede ser
Ustedes escriben un número y le conoce que es el 2 o el 3. Imagínense que usted que le ponga billetes y le reconozca qué billete es. Interesante, ¿saben por qué? Porque ustedes pueden crear un aparato, no sé cómo, no me ha dado la banda de escribirlo, de estudiarlo. Una cámara le lea el billete y una persona que sea invidente que le diga. Un billete de 2.000, un billete de 1.000, ¿cierto? 5.000, 10.000. Interesante. ¿Listo? Un vocoder. ¿Y sería capaz de identificar si es falso? Ahí sí sería con el tacto del muchacho, que sea capaz de eso. La de Dios. ¿Listo? O sea, Porque qué tal le den una fotocopia. pero ¿qué tal? Pero tendría que ser una fotocopia a color, ¿no? Y obviamente, pues si la persona le entregan un billete, primero lo percibe, lo toma, él ya sabe, y después ahí sí lo pone contra el instrumento, y el instrumento le verifica que el billete es de tanto. Pero sería interesante mirar el tema de falsedad, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser una luz ultravioleta que le genera la imagen. ¿Listo? Entonces, el proyecto es que está enfocado en utilizar Python para hacer algo productivo, un producto. ¿Listo? Profe, ¿qué es que encontré en internet el proyecto? Ya lo encontré armado. Me dicen a mí a veces, ya lo encontré hecho. Impleméntelo. Y cuando van a implementarlo, TensorFlow no lo corre o tiene alguna caracter que no le corre. Entonces, la idea que es de que usted de pronto lo corrija, de que lo compile, ¿sí? Lo practique. Por ejemplo, ya se ha dado cuenta que hay errores, ¿cierto? Cuando entonces dice, ya aprendí que hay errores de sintaxis, ya lo voy corrigiendo. ¿Listo? Compílelo, practíquelo. Por eso les digo, hay muchas veces que ya la rueda ya está creada. No hay necesidad de ir nosotros a hacerla de nuevo. ¿Por qué? No sirve de nada, no va a ser práctico. Entonces yo siempre les digo, pues utilice lo que existe para poder hacer eso. Esa es una opción con inteligencia artificial, otro de Machine Learning. Otro que estoy haciendo y que estoy muy investigando muchísimo, ahora último, es una técnica que se llama scrapping. Scrapping. Es una técnica pues que la estoy utilizando, que es tomar información de páginas web sin necesidad de ir hasta la página, sino que usted hace un algoritmo, corre un programa que va y siempre está supervisando la página. Entonces, por ejemplo, usted quiere saber, usted quiere scrapear una página, por ejemplo, el éxito, ¿para qué? Para estar supervisando los precios de algunos productos que están siempre comercializando. Dice, en tal página está el producto tal a tal precio, está el producto tal a tal precio, y en vez de usted ponerse a revisar todos los días la misma página, corre un algoritmo que vaya y le revise página por página y le traiga los valores y se los compare y le diga, mire, este es el más caro, este es el más barato. ¿Listo? Esa es una técnica que estoy estudiando ahora que se llama scrapping. ¿Listo? También hay muchísima documentación. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de este corte. ¿Cuándo entregamos la actividad? Lo entregamos 25 de mayo. ¿Listo? Y sí, ¿cómo es que es la cosa? Igual usted nos va a dejar una guía con el enunciado. Sí, yo les voy a dar la guía, el enunciado. Yo simplemente les estoy haciendo como la apertura de lo que tienen que hacer, generar un producto. ¿Listo? Un producto de software. ¿Listo? Producto de software. No les estoy pidiendo pues que lo diseñen, porque toda la etapa de diseño, y tampoco estoy pidiendo un software estructurado. Estoy pidiendo un producto que tenga aplicación. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Sí me entienden? Pero en Python, ¿no? En Python, sí. Sí, porque pues, sí, no, de hecho hay muchos ejemplos, hay muchas cosas. ¿Listo? ¿Listo? Hay ejercicios de Machine Learning. ¿Listo? La idea es esa, ¿vale? Para que ustedes también se amplíen el conocimiento. De pronto yo aquí les digo una serie de herramientas, pero pues vamos a encontrar muchísimas. ¿Listo? Bueno. Voy a dejar la grabación hasta acá para que no quede tan larga con el ejercicio.